¿Puedo hacer una oración? Oscar, ¿podés hacer una oración, por favor? Hola, ¿Se te escucha? ¿se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Padre de la Gloria, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, encomendamos a ti, Señor, esta clase. Gracias, Señor, por la bendición de todos estos días. Señor, que hemos participado de tantas bendiciones. Y bendiga también a los profesores, a todos los pastores, a todos los alumnos que estamos participando de estas enseñanzas. Dios de la gloria. Oh Señor, gracias por habernos instruido en todos estos temas tan importantes y tan necesarios. Te damos gracias, Señor. Gracias por estas bendiciones y nos encomendamos en tus manos. Nos encomendamos a tu Espíritu Santo que dirijas en este día esta reunión para tu gloria, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno. ¿Qué es la violencia sexual y cómo prevenirla? Es este módulo. Y comienzo a leer. La violencia sexual es un problema de salud pública grave y generalizado que afecta tanto a las comunidades y a la sociedad como a las víctimas y los seres queridos de estas. Las mujeres y los niños y niñas son los que sufren en mayor medida y los hombres son los que la cometen también en mayor medida. Aunque las víctimas de este tipo de violencia son de todo tipo de género, edad, orientación sexual, etnia, clase socioeconómica y capacidad intelectual. Además, las víctimas cuentan con otro gran problema añadido, el del silencio. A menudo, las víctimas de estas situaciones no saben cómo actuar, sienten vergüenza e incluso no reconocen los actos como violencia sexual, debido a cómo se normalizan o minimizan algunas cuestiones en la sociedad. En consecuencia de esto, muchas personas no denuncian, no reportan a la justicia lo que les ha sucedido. En este artículo vamos a ver qué es la violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia sexual como todo acto sexual y la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción a la que se refiere puede abarcar uso de grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión, amenazas, por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc. Es importante recalcar que también puede existir violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento. Es decir, si está bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes, si es menor
si está mentalmente incapacitada o dormida, y que el acto del contacto sexual pasado no implica necesariamente consentimiento futuro. Algunas de las formas de violencia sexual son las siguientes: violación, ataque sexual, incesto, abuso sexual infantil, violación cometida por una novia, un novio o una novia, o conocido o conocida. Agarrar, tocamientos lascivos o manoseo. Envío de mensajes de textos sexuales sin permiso. Abuso ritual. Explotación sexual comercial, por ejemplo, prostitución. Acoso sexual. Hostigamiento sexual u homofóbico. Exposición de genitales o partes privadas y voyerismo. Participación forzada en la producción o visualización de pornografía y cualquier otro acto sexual no deseado, miradas o comentarios lascivos. Causas de la violencia sexual. Averiguar las causas de la violencia sexual es una tarea compleja, dado la gran cantidad de formas que este tipo de violencia adopta y la gran cantidad de contextos donde se presenta. Conviene, pues, analizar las diferentes tipologías de forma individual para lograr una mayor precisión explicativa sobre las causas concretas. En el caso concreto de la violencia sexual que va dirigida hacia la mujer, se encuentra un modelo explicativo que abarca tanto los factores individuales como los relacionales, comunitarios y sociales. El modelo ecológico. Este modelo nos cuenta que los 4 factores mencionados interaccionan entre sí, dando lugar a la violencia sexual contra la mujer como ejemplo. En un estudio centrado en los factores que aumentan el riesgo de que los hombres cometan una violación, una tipología concreta de violencia sexual hacia una mujer, dio como resultado los siguientes datos. Factores individuales y relacionales. Pertenencia a una pandilla. Consumo perjudicial o ilícito de alcohol o drogas. Personalidad antisocial. Exposición en la niñez a la violencia entre los padres. Antecedentes de abuso físico o sexual en la niñez. Escasa educación. Aceptación de la violencia. Por ejemplo, creer que sea aceptable golpear a la esposa o a la novia. Múltiples parejas o infidelidad. Opiniones favorables a la inequidad de género. Factores comunitarios y sociales. Normas tradicionales y sociales favorecen a la superioridad masculina. Por ejemplo, considerar que las relaciones sexuales sean un derecho del hombre en el matrimonio, que las mujeres y las niñas sean responsables de mantener bajo control los deseos sexuales de los hombres, o que la violación sea un signo de masculinidad. Sanciones jurídicas y comunitarias poco rigurosas contra la violencia.
En caso concreto de los abusos sexuales a menores, se encuentran otros factores de riesgos explicativos, diferentes a los de la mujer. Violencia sexual contra niños y niñas y abuso y explotación sexual infantil. Especifica lo siguiente. Factores sociales. No considerar al niño como sujeto que posee una serie de derechos. Abuso de poder y validación de la violencia entre las relaciones más próximas. Tolerancia ante ciertas formas de agresión física, psicológica o sexual. Falta de conocimiento sobre la repercusión y las consecuencias que tiene este tipo de vivencias en la infancia para el correcto desarrollo de los individuos. Entornos culturales que permiten y promueven el matrimonio en edades muy tempranas. Y consumo excesivo de alcohol y drogas. Pasamos a otro. Factores familiares. Estructuras familiares donde existen relaciones de poder desiguales. Violencia de género. Y distancia emocional. No sé si se acuerdan que en Resiliencia vimos que cuando los niños no han sido emocionalmente contenidos, cuando son grandes pueden llegar a tener relaciones sexuales precozmente en busca de esa contención emocional, ¿no? Confunden lo que es afecto con, digamos, con una relación temprana, una relación sexual temprana. Factores personales. En el caso del agresor o la agresora, no nos olvidemos que de los dos lados puede llegar a haber agresión sexual o abuso sexual. Exposición a la violencia durante la infancia. Distorsiones cognitivas. Poca capacidad o ausencia de empatía. Trastornos de personalidad. Y consumo de pornografía infantil. Esto puede llegar a haber sufrido el agresor para tener estas conductas cuando es adulto, ¿no? Si las acciones fueran repetidas, podríamos hablar de pedofilia, un trastorno de conducta sexual. Si hablamos de origen de la violencia sexual, hacia cualquier víctima encontramos tres factores principales. Factores psicológicos, la imposibilidad de conseguir la excitación sin el uso de la violencia, la falta de autocontrol, una autoestima deficitaria, la ausencia de empatía sexual que puede llevar a una distorsión cognitiva que justifique su agresión. Por ejemplo, él o ella le gusta, lo buscó, o el sexo con niños es darle cariño, o tocar a los niños es darle cariño, tocar sus partes, ¿no? Algún trastorno de personalidad, o una historia personal como víctima de abuso. Factores sociales. Muy importante en cuanto hablamos de la violencia hacia la mujer, el prestigio que da la violencia en determinados grupos y comunidades como expresión de virilidad, la cosificación de la mujer, a través de los medios de comunicación,
la discriminación de género y el lenguaje sexista cotidianos. Factores situacionales: el consumo de drogas y alcohol, el contagio emocional de la vivencia grupal, la cercanía de víctima y victimario, y la desolación de espacios considerados propicios para el ataque. La suma de todas estas variables o de alguna de ellas es la que daría lugar a la violencia sexual. Aún así, hay muchísimas más hipótesis y explicaciones que vale la pena investigar si el tema lo requiere. Recalcar también que a menudo la persona que comete un acto de violencia sexual hacia otra suele ser un conocido de la víctima, ya sea amigo, compañero de trabajo, vecino, pareja íntima o cónyuge, miembro de la familia o persona en una posición de autoridad e influencia para la víctima. Consecuencias de la violencia sexual. Las consecuencias de la violencia sexual son variadas y afectan tanto a la víctima que sufre como a los seres queridos, a las comunidades y la sociedad. Impacto de los sobrevivientes. Independientemente de si la agresión se produjo recientemente o hace muchos años, puede afectar la vida cotidiana. Cada víctima reacciona de forma única a la violencia sexual, tanto a largo plazo como a corto plazo, ya que existen consecuencias para ambos periodos temporales. Las reacciones emocionales comunes incluyen culpa, vergüenza, miedo, adormecimiento, conmoción y sentimientos de aislamiento. Los efectos psicológicos de la violencia sexual han sido relacionados a comportamientos de salud arriesgados a largo plazo. Las reacciones pueden variar desde el trastorno por estrés postraumático, los trastornos alimentarios, trastornos de ansiedad, de estado de ánimo. Los impactos físicos incluyen desde lesiones personales hasta preocupaciones por embarazo o enfermedad sexual. Los económicos incluyen gastos médicos y fuera del trabajo. Las consecuencias para las víctimas incluyen varios ámbitos. Consecuencias somáticas como enfermedades crónicas o médicas agudas. Consecuencias psicológicas como problemas de ajuste social, sexuales, malestares, cambios cognitivos y consecuencias o reacciones psicofisiológicas como reacciones cardíacas o musculares cuando aparecen los recuerdos o sobresaltos. En casos graves, las consecuencias pueden ser tan dolorosas que terminan en suicidios o asesinatos al agresor. Impacto en los seres queridos. Padres, madres, amistades, parejas. Mientras intentan encontrar un sentido a lo que sucedió, los seres queridos suelen sufrir reacciones similares a las de los supervivientes. Miedo, culpa, autoculpa y enfado son las reacciones más comunes.
Impacto en las comunidades. Cuando sucede una agresión sexual en su comunidad, puede crear un ambiente de miedo, ira o incredulidad en las escuelas, los lugares de trabajo, los vecindarios, las universidades y entre las comunidades culturales o religiosas. Además, existen costos económicos para las comunidades, médicos, juicios, etc. Impacto en la sociedad. La violencia sexual pone en peligro las estructuras sociales esenciales porque crea un clima de violencia y miedo. Las personas que lo sufren ven interrumpidos sus trabajos, sus estudios y todo tipo de actividades en la sociedad en la que pueden verse incapacitados. Prevención de la violencia sexual. 3 estrategias. En el pasado, los métodos para combatir la violencia sexual se centraban en el sistema de justicia penal en gran medida. Actualmente, se sabe que este tipo de violencia no es consecuencia de un único factor, sino de la interacción de varios en los que también está implicada la sociedad. Desde una perspectiva de salud pública, los factores comunitarios y sociales pueden ser los más importantes para identificar formas de prevenir la violencia sexual antes de que se produzca, ya que la sociedad y la cultura pueden apoyar y perpetuar creencias que aprueban la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, algunas de las estrategias serían las siguientes. 1. Ayuda. Promocionar una respuesta integral a las necesidades de las víctimas supervivientes. 2. Educación. Ampliar la base de conocimiento y conciencia y concienciar acerca de la violencia sexual. 3. Jurídica. Promover reformas jurídicas como fortalecimiento y ampliación de las leyes que definen la violación y la agresión sexual, sensibilización y capacitación de la policía y los jueces acerca de la violencia sexual, y una mejor aplicación de las leyes existentes. Y recordar que si sufre algún acto de violencia sexual, ponerse a salvo, conseguir ayuda y obtener atención médica. La violencia sexual es un problema de salud pública grave y todos y todas debemos participar en su prevención. Es una de las violencias más denigrantes que existen por las implicaciones médicas y psicoemocionales que conlleva, afectando la dignidad y bienes jurídicos como la libertad. Hasta aquí este módulo. Ahora espero opiniones, participación. Es la última clase, no voy a tomar evaluación de esto, así que los escucho. Ahí ya te levantaron varias manos. Adrián, el primero. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Hablando Bien. del tema un poco de la violencia, ¿no? Yo trabajo acá en Nueva Córdoba, es un epicentro donde estudian, chicos vienen de diferentes provincias a estudiar en la universidad. Y muchos casos se ha visto, por ejemplo, en los ya adolescentes entrando ya a su juventud, ¿no? A empezar a estudiar la facultad y muchas veces vienen los padres, le alquilan un departamento y muchas veces quedan solos a la deriva y bueno, van teniendo las experiencias cotidianas y bueno, entre eso siempre se ha visto en este tiempo que usualmente los chicos van, por ejemplo, a bailar y muchas veces
los grupos se toman bebidas y usualmente está muy de moda el ácido, las pastillas, todas esas cosas porque está de moda, un tema de moda de ellos. Entonces, muchas veces pasa que hubo esos abusos por el alcohol y esas píldoras que han tomado, y muchas veces chicas han sido eh, abusadas entre dos o tres, y esos casos se ven allá. Pero hay uno que fue muy sonante en Nueva Córdoba, que se fue la chica con dos, tres amigos, y bueno, tuvo relación con los tres, y la chica cuando se despertó no entendía nada porque estaban los tres amigos, y eran dos amigos y un compañero, porque estaban ahí desnudos, por ejemplo, en la cama, y ella también. Entonces se asustó la chica, y lo primero que empezó a gritar. Entonces la guardia del edificio llamó a la policía, y bueno, un quilombo tremendamente, hasta que tuvieron que ir a declarar los guardias, el encargado, por ejemplo, a la mañana, y el guardia que se iba. Entonces no se sabe bien cómo quedó, pero como lo tomaron en la justicia como un consentimiento, como los que fueron a testigo dijeron, sí, ella entró con un grado de alcohol con los chicos, los tres. Supuestamente el guardia les preguntó quién son ellos, y nosotros somos amigos. Pero la chica hizo la denuncia que fue abusada. Entonces la chica se ve que habrá estado en un grado de alcohol, igual que los chicos, y alguna sustancia que usan mucho los ácidos, y la otra que van a música esa psicodélica, son otra píldora que entran en éxtasis, por ejemplo, otra píldora que toman. Bueno, esos casos de violencia, por ejemplo, en los jóvenes, en los estudiantes, se ve normalmente acá en Córdoba. Es como que eh, todos estudian, pero de repente tienen un momento de relajo, y ese hábito malo de ir, no es malo, son jóvenes, obviamente, como son jóvenes, hemos salido, pero, viste, van mucho los boliches, y en los boliches se consumen muchas cosas que te llevan a buscar relaciones sexuales, los que te pierden, y buscan eso. Entonces, muchas veces van, cometen esa gravedad, y muchas veces, como le explicaba, la persona afecta se despierta y se da cuenta que pasó. Entonces, pasó con esta chica que los denunció, y los chicos tuvieron que ir a la justicia, y bueno, quedó ahí, no se sabe nada por ese entorno, ¿no? Y, pero como esos casos, ahí se encuentra, es normal, como que ha pasado en muchas chicas, o entre amigos, entre varoncitos, por no decir otra cosa, y como que muchas veces juegan callados, como que no dicen nada, como que pasó y pasó, bueno. Pero es muchas veces, ahí se ve por el tema del consumo de esas drogas, de esas píldoras, de la éxtasis, ácido y De otras los cosas, excesos. claro, que, que hay. Bueno, y otra que ha llegado ahora, que está de moda en los jóvenes, eh, y también la están usando muy poco. No el Paco, acá en Córdoba no hay Paco. Eso no, acá no ha entrado, ha querido entrar en un tiempo, pero como que no, acá se consume mucha cocaína, marihuana. Bueno, en estos temas del Nuevo Córdoba se consume mucho la marihuana, el éxtasis, el ácido y otras derivantes de otras píldoras, que es para alucinar, fiestas, como dicen ahora los chicos, en los boliches. Eso es lo que se ve mucho acá. Es un tema muy gravísimo. Es un tema muy a tratar, y bueno, eso se ve. Me parece que es un tema muy delicado, más siendo que son chicos que vienen de afuera. Muchos vienen de diferentes provincias y están solos acá, y del interior de Córdoba, y bueno, y muchas veces la tentación, o no tener la experiencia de salir a otro lado o caminar,
pasan estas cosas. Y Nueva Córdoba, vivías acá, a la vuelta tenés el boliche, a la esquina otro boliche, y otro boliche, y otro boliche, ahí tenés bares todos pegados, o sea, hay por cuadra tenés 2, 3, 4 boliches. Ahora han sacado por esos temas. Pero los bares existen. Los bares que supuestamente para después es un descontrol, los jóvenes. En los mismos bares también te venden, te consumen. Es una cosa muy delicada. Bueno, Eso es todo. gracias, Adrián. Gracias. Janina. Bueno, buenas noches para todos. Y no podía dejar pasar la oportunidad porque nos está tocando de cerca un caso que la verdad que no sabemos cómo. Nuestra hija de 13 años empezó a asistir hace 2 o 3 meses a una reunión de jóvenes en una iglesia aquí del centro y tiene como conocida una chica que juega al básquet también como ella, que es menor, tiene 11 años, y le confesó que había sido violada por un chico de 13 años, que su familia, sus padres no saben nada y, y, y ella tiene miedo ahora de estar embarazada porque esto fue hace un mes. La nena se lo comentó este fin de semana y nosotros no sabemos qué hacer, esa es la verdad. Eh, intentamos, si bien acercarnos a la chica, nuestra hija intenta tener una relación de acercamiento porque ella dijo que si le llega a dar positivo, quiere quitarse la vida. Y no sabemos cómo proceder, si ir a hablar directamente con los padres, hablar, eh, porque encima el chico es un menor. No sabemos si hablar con pastores o líderes de la iglesia donde ella asiste. Y bueno, quería escucharlos, quería escuchar qué es lo que piensan y qué harían en este caso. Y primeramente yo creo que es muy importante comunicarse con los padres, porque son los que están a cargo y no tienen que ignorar eso, para que puedan, o sea, ser de contención para ellos también y que puedan tomar una buena decisión. Acompañar a su hija en vez de tomar medidas extremas, ¿no? Eh, Porque eso sí, si ella se ve sola, se ve que no puede contar con nadie, puede tomar una mala decisión. Pero si está contenida, o sea, lo que está hecho, hecho está, pero puede ser mejor para ella tener la contención de los padres y no. O sea, hay de todo, ¿no? De todo. Hay padres que aceptan, hay padres que no aceptan y hay padres que acompañan y los que no. Pero ante la duda ellos como digamos lo más directo, tienen que saber. Sí, nosotros no tenemos una relación con la familia, apenas de vista la conocemos a la nena, y lo único que sí sé es que la mamá la tuvo siendo también una chica joven de 18 años, hoy la nena tiene 11, así que su mamá tiene 29 años, tiene varios hijos, y la verdad que no, no sé cómo va a reaccionar, no, no sé, pero bueno, hay que hacerlo, sí. Claro, hay que tratar de hablar con la nena, que hable con los papás y si es posible acompañada por alguien eh, para Ujú, estar en ese momento, ¿no? ujú. Porque es Bien, bravo. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Em, Me sumo con la pregunta, como plan B, ¿qué sucedería? ¿Qué opina usted si, como nosotros desconocemos cómo consiste ese núcleo familiar,
¿qué sucedería si encontramos una resistencia por parte de la madre o de los padres? ¿Qué sucedería si hay Se un niegan. enojo, se niega o Ujú. quiere negar el caso? Eso por un lado. ¿Qué debería ser nosotros que sabemos ahora y tenemos esa carga? Y igualmente, ¿qué hacemos si la nena misma, la víctima, se niega a que participemos contándole a su mamá? Eh, ¿Qué haría usted en ese caso si encontramos resistencia? Y te buscaría por todos los medios que lo acepten, Mm, porque no hay otra, ujú. porque podemos denunciarlo, pero muchas veces los padres prefieren guardarlo en la familia y resolverlo de esa forma y no quedar expuestos ante la justicia, porque hay una responsabilidad también, una falta de responsabilidad. Ah, Pueden mm, quitarle, o sea, quitarle esa menor y llevarlo a un instituto, que va a ser lo peor que le puede pasar a esa criatura. Así que sí o sí, recurrir a los padres y tratar de estar y hablar con ellos y que pidan ayuda y buscar la mejor solución. mm. Bien. Sí, nos llama la atención de que como ha buscado confiar en nuestra hija, siendo que la conoce hace muy De poco poco. tiempo Mm. y bueno, nuestra hija empezó a ir a esta iglesia y es nueva. Entonces, eso nos despertó por ahí la sospecha de que por ahí el núcleo familiar no es muy sano porque ella buscó afuera y en una desconocida, porque no hay una relación de intimidad con nuestra hija, de ir y venir, de No, de juntarse. amistad. Sucedió en el baño, es más, le contó así dentro de un ámbito privado en el baño, entonces todo eso nos despierta mucha desconfianza de lo que está sucediendo ahí. Claro. Mm, mm, Y sí, porque la desesperación mm. se ve que encontró apoyo porque no confía en nadie, y no quiere que los padres sepan, pero Claro, lo que le puede pasar, si ustedes se fijan, tiene 11 años, no es muy responsable y consciente de todo lo que, digamos, de lo que se mueve. Sí, es propensa a tener temor por parte de los padres o del entorno porque quizás sean personas esté dentro de un contexto de violencia, o puede pasar que no quiera desilusionarlos, no quiere claro, que quiera esa desaprobación, ¿no? claro. Esa, Sí, sí. como dirían algunos padres en la antigüedad, la mancha. Mm. Hay un montón de cosas, pero esa criatura necesita atención psicológica y los padres también, y apoyo de las Sí, instituciones, de los que más puedan. Bien, está bien. Bueno, gracias. gracias. No, por nada. Catalina o Hola, Graciela. bendiciones. Catalina o Graciela, están Ujú. las dos ahí. No, sí, estamos las dos. A mí me toca muy de cerca lo que la violencia y lo que es la violación, porque yo de muy chica lo padecí. Lo padecí en lo que es violencia. Yo veía como mi padrastro le pegaba a mi mamá estando embarazada. También viví desde los 9 años hasta los casi 14 años bajo amenaza de mi padrastro porque él abusó de mí y que me amenazaba todo el tiempo de que la iba a matar a mi mamá, que iba a matar a mis hermanos y cosas así. Viví bajo esa, me crié bajo esa cosa, ¿no? Y, y y es, o sea, es como que el estar en la clase, digamos, y escuchar todo esto, es como que a uno le hace un clic y dice, wow, porque en ese momento que uno lo está pasando, no se da cuenta. Y después, o sea, ahora, por ejemplo, es como que uno se da cuenta todo eso. eh, y no sé,
Y esto de estar en capellanía, a mí, por ejemplo, me sirve mucho porque el poder ayudar a otras personas que hayan pasado o estén pasando por esto, por esta situación de violación, de abuso, de abuso ya sea sexual o en lo físico, ¿no? O psicológico, está bueno. A mí la verdad que esta parte me toca mucho, me gusta y también hace como que uno, digamos, abra mucho, ¿no? La cabeza, digamos, para también poder ayudar al otro, ¿no? Eh, no sé qué dice Poder usted, Fran. entender y poder entender un poco Exactamente. por lo que pasaste, Sí, me por pasó qué igual y todo eso. sí, una situación que cuando mi hija más grande iba a la escuela, a la secundaria, tenía una compañerita que hasta el día de hoy la nena, o sea, bueno, ya no es nena, ya tiene 21 años. En ese momento iba a tercer año cuando ella era como que le gustaba o le gusta, no sé ahora, porque no tenemos más contacto con ella, las mujeres y también le gustaba los varones. Y yo no podía entender por qué. Obviamente, o sea, mi hija en el momento yo dije, bueno, vos respetá, tratá de no hacerlo, porque tampoco era alejarla, porque quería que ella sea su apoyo de confianza y que pueda, digamos, en ese momento nosotros estábamos iniciando, digamos, en lo que es el camino a Cristo, o sea, estábamos recién en la iglesia, entonces yo le decía, bueno, trata de rescatarla, digamos, a esas cosas, porque también se drogaba, fumaba, y hasta que un día ella me confiesa que su propio papá abusaba de ella. Y yo quedé como, dije, acá entiendo todo, el porqué de lo que ella hacía. Claro. Entonces, digamos, nos juntamos con otros papás y a ver que cómo decirle, digamos, llegar a decirle a la familia, o sea, a la mamá en este caso, porque el papá hacía desastre cuando la mamá no estaba. La mamá tenía como unas cabinas y qué sé yo, cosas de evento, entonces estaba como todo el tiempo fuera de la casa. Y el papá la golpeaba mucho a ella, a esta chica. Y me tocó a mí enfrentar, porque la enfrenté a la señora en un acto, porque no me gustó la actitud. Antes, bueno, mi carácter antes era muy así de yo lo hago y listo. Y, y vi, em, y bueno, me pasó de que la enfrenté a la señora y la señora se enojó y me dijo que sí tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y yo dije, ¿cómo vos, mamá, estás sabiendo que tu esposo, el papá de tu hija, le está haciendo daño y no hiciste una denuncia? Y se armó un revuelo ahí, bueno, después yo decidí hacerme un costado porque no entendía, no entendía la situación. Después cuando digamos, se descubrió todo esto, el papá la corre a la chica, nosotros la tuvimos una semana y después ya se fue a la casa de otra amiga y así andaba. Es muy difícil a veces los padres o la madre generalmente no cree o tiene esa dependencia con su esposo que hace o con su pareja que hace que prefiera, como dicen comúnmente, hacer la vista gorda y pensando en que en algún momento eso va a pasar o simplemente enceguecerse y decir no, no es cierto o está mintiendo o si eso es muy común. Me pasó igual con mi mamá, el de dejarle señales, eh,
como de un, digamos, diario íntimo abierto, como intencional para que ella lo vea. Me pasó también de decirle, no mamá, no apague la luz, o mamá, por favor quédate, porque yo sabía que los fines de semana, si mi padrastro cobraba y yo estaba, porque comúnmente siempre trataba de no estar en mi casa, siempre me iba a la casa de mi abuela o de mi tía, de que mi mamá esté a la par mía, y ella como que no entendía. Bueno, hasta el día de hoy mi mamá sigue con mi padrastro, pero yo igual los perdoné. Pero bueno, es fea la situación, es feo eso. Y sí, es, es Y terrible. esto, sí, esto a mí me ayuda un montón para poder ayudar y poder entender digamos, a las personas a las que yo, o sea, el Señor me lo ponga en el camino para poder ayudar a alentarla y, digamos, me fortalece, digamos, ¿no? Capacita igual. Qué bueno. Bueno, gracias, Catalina. Verónica. Verónica. Hola. Quería hablar de dos temas. Primero quería hablar un tema, pero ahora con este tema del chico este que abusó, me quería estar aportando. Me parece que no tienen que dejar de pasar un día más, que sí o sí, o sea, ya mismo creo que tendrían que hablar con estos chicos, porque es un tema gravísimo. Esta nena no se sabe si este chico la está amenazando, si esta nena esta noche se puede suicidar. La verdad que me impactó muchísimo, sinceramente, lo de esta nena. Yo creo que con el tema, habían nombrado que iban a una iglesia. A lo mejor hablar con los pastores y que los pastores tomen cartas, digamos, en el asunto, porque es un tema gravísimo. Y bueno, nada, si hay alguna psicóloga en la iglesia que pueda estar ayudando, sería lo ideal, porque es un tema muy delicado, sinceramente, pero me parece que no tienen que dejar pasar un solo día más. Si es que no, lamentablemente, si es que no, no pueden dar con el tema de iglesia, lamentablemente tienen que ir a los derechos del niño, fijarse a ver a qué número de teléfono tendrían que llamar y acudir ahí. Es lamentable, pero por algún lado tienen que tomar cartas esto en el asunto, porque, o sea, puede ser tanto del Estado como puede tratarlo mal también al tema, como los padres también. Yo he escuchado padres que le han dicho a su propia hija, eh, quedaste embarazada y bueno, vamos a ver cómo para abortar y se meten en lugares terribles. Entonces me parece un tema demasiado delicado, porque la verdad que estaba corriendo en riesgo también su hija. Así que nada, y si no, pedir ayuda, yo leí ahí por el tema de psicóloga en la iglesia, si no, ver si otra iglesia no sé si ahí cerca tienen, que tenga alguna psicóloga que puedan estar pidiendo ayuda. Eso por un lado. Eh, o sea, tienen los derechos del niño para pedir ayuda, y bueno, si no, bueno, el 911. Pero me parece algún tema demasiado urgente, porque los padres ahora ellos están yendo a dormir tranquilos, no tienen la supervisión. Yo más que nada por todo lo que hemos aprendido de lo que siente un adolescente. Y la verdad que creo que esta nena me parece que puede llegar a tener pensamientos de suicidio. Me Se lo parece manifestó, algo sí. terrible. Sí, me lo Claro, manifestó por porque eso, está en la tranquilamente hoy opción. se puede estar sacando la vida, así que yo prefiero, de última, que me digan de todos los padres, Claro. a que toda la vida tengan que estar lamentando de por qué no les dije, porque los padres, yo creo que si el día de mañana se enteran que uno supo y se quitó la vida y sabía el vecino de que por qué se pudo haber quitado la vida, me parece que va a ser peor todavía eso, para mí.
Así que es como que sí o sí tienen que encarar el tema. Me parece que si es en la reunión de jóvenes, me parece que tienen que hablar directamente con los pastores, que lo ayuden y que hagan, no sé, que hablen ellos sin la nena, y después que vean cómo van a seguir encarando el tema. Y después lo otro que yo quería hablar antes, era el tema de las fiestas de egresados. Las fiestas de egresados por lo general se hacen con fiesta de disfraces, y las fiestas de disfraces no son eh, nada infantil, o sea, es todo muy, muy provocativo y o sea, prácticamente van desnudos, sinceramente, o sea, más que nada las chicas. Es terrible, sinceramente. Mismo las madres compran los disfraces para las nenas. Es terrible lo que se está viviendo, es terrible. Y la fiesta de egresado es lo mismo. O sea, los viajes de egresado, es terrible. Era eso. Gracias, Nilda, Verónica. Nada. ahí Hola, está. buenas noches. Buenas noches. Primeramente agradecerle, profesora, por este tiempo, ¿no?, que ha estado con nosotros enseñándonos, ¿no? Creo que todos estos temas a mí me ha tocado muy de fondo, ¿no? Porque sé lo que es la violencia física, la violencia sexual, eh, y creo que me siento como la hermana que habló hace un rato, ¿no? Todos estos temas nos han hecho reflexionar de muchas cosas, ¿no? Pero también quiero hablar sobre en la ciudad que vivo, en General Roca, eh, donde hoy hay mucha adolescencia, mucha juventud mal, o sea, en el sentido de que yo creo que también la ausencia de mamá, la ausencia de papá hace que muchos de los jóvenes anden así, ¿no? Y, o sea, no los culpo, ¿no? Porque hoy por hoy, como está la situación en nuestra Argentina, todo demanda más tiempo, la economía, trabajar el doble, ¿no? De lo que trabajábamos, porque nuestro país está así, ¿no? Entonces demanda más tiempo y es más ausencia de papá en la causa. Eso es lo que yo veo, porque yo lo estoy pasando con mis hijas. Tengo dos nenas todavía, una en la adolescente y otra que va a la adolescencia. Y ella por ahí me recalca la ausencia. Y si bien está mi mamá, tengo otra hija mayor, pero no es como estar mamá y papá. Entonces, hoy por hoy se ve una violencia terrible, terrible, verbal, física. eh, También cómo se visten las nenas, muy provocativa. Veo que por ahí es como que salir así a la calle es como provocar, creo. Porque yo no sé, lo veo así, ¿no? Más allá que cada cual elige cómo vestirse, pero deberíamos por ahí tomar un poquito de conciencia, ¿no? Porque sabemos lo que se ve en la calle, cómo está la violencia, cómo están las personas, ¿no? Pero, pero bueno, esto destaca que debemos orar aún más, ¿no? Porque así como está esta nena, si es que está embarazada, de esa hay muchísimo. Acá en Roca es impresionante las niñas embarazadas que hay, muchas, muchas, desde 11 para arriba, muchas. Hasta de 10 también podría decir que han habido casos. Y, y bueno, eh, está bueno esto capacitarse, ¿no? Para poder charlar, para poder dialogar con las personas. Yo siempre se me acercaron personas y con esto que he aprendido y estoy estudiando y, y voy a seguir repasando todo lo que hemos visto, creo que esto me va a ayudar más a entender y a comprender a las personas que van llegando a nuestra iglesia, ¿no? Porque todas las que llegan a las iglesias vienen con distintos otros problemas. Acá hay mucho problema de violencia de género, violencia infantil,
mucho problema de adicción impresionante. El problema de adicción es impresionante. De todo, desde que la fuman, cocaína, marihuana, pastillas, todas había por haber, está pasando en este lugar, ¿no? Lo vivo de muy de cerca porque vivo en un barrio, entonces lo vivo, lo veo con mis ojos lo que pasa a nuestro alrededor. Así que bueno, eso quería aportar y bueno, gracias por esas enseñanzas que nos ha dado. Gracias, Nilda. Pamela, la última. Hola. Bueno, quería contar respecto, estaba atentamente escuchando todo lo que hablaban los hermanos. Quería aportar esto, quizás a alguien le sirva. Tuve dos situaciones que quiero compartir en cuanto a la violencia y el abuso, ¿no? Que puede sufrir una persona ajena a nosotros y cómo debemos intervenir. Hace tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, una de las parejas de mi hermana golpeó a mi sobrinita de 8 meses y la marcó, le golpeó mal la cara y mi hermana nunca quiso denunciar ni quiso hacer nada, quería tapar esa violencia, entonces le di la opción de que denunciara a ella y no quiso, entonces fui y denuncié yo. Denuncié yo, intervino la justicia, le mandaron carta documento a la persona que violentó y esa persona se fue de la ciudad donde yo vivo. Ese es uno de los casos. Después, otro de los casos es por abuso. Hay una intervención actualmente por abuso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Generalmente uno no se quiere meter en casos de terceros, ¿no? Pero la capellanía, lo que hemos aprendido, ¿no? Y por eso yo creo que todos estamos acá, es para cubrir la necesidad, para cubrir la vulnerabilidad de las personas. Entonces, qué bueno que podamos asesorarnos. Yo me tuve que asesorar mucho legalmente, aparte de lo que podemos entregar espiritualmente, ¿no? Debemos saber las leyes, debemos saber cómo intervenir, ¿no? Y gracias al asesoramiento legal podemos trabajar en conjunto. Una de las cosas que me asesoré en cuanto a este abuso que hay de un niño, de un menor, es que no importa que vos seas familiar o no seas, o sea, si vos te están contando que hay un abuso o una violencia, ya sos responsable de denunciar. Las nuevas leyes que hay ahora actual incluso te hacen responsable a vos si ya sabes, si ya llegó a tus oídos, te hace responsable, tanto si a esa criatura o a ese menor le pasa algo a futuro, porque vos lo sabías. Entonces, que podamos tener en cuenta esto, ¿no? De que en el momento que llega a nuestros oídos una violencia o un abuso o una violación, debemos denunciar. Debemos ser valientes y mediar, como Dios nos enseña, ¿no? Interceder por aquellos débiles que quizás no tengan palabras ni tengan voz. Los menores, los niños, los adolescentes, quizás ellos no puedan hablar, pero nosotros que somos personas maduras y con conocimiento, que nos estamos capacitando, sí tenemos voz por ellos. Así que animo a la hermana que está con este caso, ¿no? Lo primero que me asesoraron era que tenía que hablar con la persona directamente. Así que esos papás que están ahí, que compartieron, ¿no? Que le había contado a su amiguita. Lo primero que hay que hacer es escuchar de la boca de ella el abuso. Y desde ahí ellos pueden hacer la denuncia. La denuncia, después ya empiezan a investigar y hacen todo su trabajo, ¿no? Y sobre todo confiando en Dios, orando que Él nos guíe, nos cubra y pueda salvar estas vidas y aún mujeres, tantas personas que sufren violencia, ¿no? Quería compartir esto porque tenemos que tener conocimiento, así como nos capacitamos acá para tratar a las personas, también hay leyes que nos amparan y podemos saberlas para poder cubrir a mucha gente que está en necesidad. Gracias, bendiciones. Gracias, Pamela. Bueno, tenés una más que levantó la mano. Nancy. Nancy. Y la última porque se nos está pasando mucho la hora. Nancy. Hola. Nancy Mabel. Martínez. Levantaste la mano. Ahora sí. Sí, hola.
Buenas Hola, noches a todas, buenas bendiciones. noches. Sí, yo quería decir un caso que nos pasó a nosotros. Yo tenía una guardería y habíamos recibido una nena que venía de Buenos Aires, y bueno, obviamente una familia. La mamá se acercó a la guardería y nos dejó la nena. La nena tenía 8 meses. Y cuando las profesoras, las que estaban a cargo de la guardería, iban a quererle cambiar el pañal, era impresionante cómo esta nena gritaba y se daba vuelta y se revolcaba en la cunita, iba y no quería por nada que le sacáramos el pañal. Sí o sí había que sacárselo, así que lo hicieron por la fuerza. Le sacaron el pañal, le lavaron la colita, le pusieron pañal nuevo, bueno. Y después la nena se tranquilizó. Pero se observó que tenía toda la colita rajuñada la bebé. Entonces, cuando terminó el horario de la guardería, siempre hacíamos evaluaciones del día. Y bueno, y las chicas me contaron lo que había sucedido. Entonces empecé a averiguar cómo estaba constituida la familia, dónde venían, cómo era, eran varios hermanitos. Y me fui al colegio, a otra institución, que es el colegio, que trabajamos juntos. Hablé con la directora y la directora tenía la misma sospecha con el nene, un varoncito, que me dijo que para que no mostraba las manitos el nene. Entonces, para que le mostrara las manos, ella le entregó unos caramelos. Y el nene, para recibirle, abrió la manito y le vio las quemaduras de cigarrillo que tenía. Juntamente yo con la directora nos fuimos, hicimos la denuncia, vinieron inmediatamente, les retiraron las criaturas y para gran sorpresa mía y de toda la gente del sector, la iglesia, nos dimos con que era el hermano de ella, con el consentimiento de la mamá, que hacía esto a los chicos. O sea, había violado al más grande y había a una nena de 3 añitos y estaba intentando violar a esta bebé. Es muy importante la denuncia. Así que bueno, vinieron, después no supimos más porque ellos eran de Buenos Aires, ahí alquilaban. Cuando se llevaron los niños, al otro día esta gente se fue y de ahí no supimos más nada. Pero sabemos que los niños están ahí en donde están los menores. Así que aliento a esa hermana que llamó que haga la denuncia porque es muy importante. Nada más, gracias. Gracias, Nancy. ¿Nadie más? Bueno, si nadie más, entonces, bueno, hasta aquí terminamos esta clase de, al menos por mi parte. Mañana va a estar el otro profe que da la última. Y les agradezco a todos, los bendigo, gracias por ser mis alumnos, gracias por la participación, por esforzarse hasta último momento. Y bueno, y nos veremos en las graduaciones si Dios quiere. Así que terminamos y ¿quién va a hacer la oración final? Juan, ¿Quién va a dar por la profe? Juan, que estaba haciendo reviro y que estaba rico. ¿Hacés la oración final, Juan? Bien, gracias por este momento. Papá Dios, nos unimos en oración con todos los hermanos de distintas localidades, ciudades, provincias y países que han participado en este encuentro. Nos hemos capacitado, Amén. cada uno desea seguir capacitándose. Por tu gracia y misericordia lo estamos haciendo, Señor. Has puesto en cada uno de nosotros el querer ir a hacer, así que sentimos totalmente, 100% tu apoyo, papá. Quiero bendecir a la profe, a los distintos profes, a la organización FAPE que está detrás de todo esto, que nos hace muy bien, nos hizo muy bien y nos seguirá haciendo muy bien. Así que, papá Dios, gracias por cada uno de mis hermanos. Tu bendición ya está en cada uno de nosotros. La vamos a aprovechar ejerciendo ese rol en la comunidad, el rol donde nos vas a poner o nos estás poniendo. Gracias por todo. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juan. Amén. Bueno, felicitaciones. Los abrazo a todos. Que Dios los bendiga mucho y hacia adelante.
Nos vamos, que descansen. Bendiciones a todos. Chau, Bendiciones. chau. Hasta mañana. Bendiciones para todos. Bendiciones. Hasta mañana. Buenas noches. Bendiciones. Gracias por estar. No falten Gracias a mañana, ustedes. por favor, no falten mañana. No falten. Es el Muy último día de la importante. graduación, así que no falten. Van a estar todos los profesores. Gracias, hermano, a la profe. Que Dios los bendiga, nos vemos, buen descanso. Mañana a la misma hora por el mismo canal. Por el mismo canal, así que si me extraña me llaman, ya saben. ¿Cómo no? No hay problema. Ahí se lo vamos a visitar a Mar del Plata. Está muy Yo frío en Mar del quiero Plata. comer el reviro, ¿ya se fue, Juan? Ay, Juan, te me fuiste. Ah, Estaba haciendo reviro, no sabés qué, un huevo frito arriba, sabés reviro. qué hambre que tengo. ¿Qué es lo que es eso, pastor? Es harina con aceite que se cocina y se van quedando como pelotitas, ¿viste? Se sala, se pone Ajá. pimienta. No sabés lo rico que es. Hasta que llegue color Era un- doradito, ¿viste? Nada de quemarse ni nada de eso. Tenés que controlarlo, revolverlo con fueguito, con fuego lento. No sabés lo que es eso. No sabés lo que es eso. ¿Qué estás haciendo? Mirá, aquel está ¿Cómo ves? mostrando. Ah, bueno, no tienen vergüenza. Yo todavía no comí, ustedes están. Vos estás comiendo de hace rato, Adrián. No digas porque No, está yo comiendo no. de hace rato, Yo así no. que. Horario. Yo tomé un té nomás. No, ahora yo voy a cenar.